los espacios. Y este tema va relacionado a lo que sucede en nuestras universidades. De eso y más vamos a hablar hoy en el 7º programa de Manual de Liberal, que por supuesto tengo de invitada a Luiselis Castro y quien me va a estar acompañando a lo largo del programa, Rafael Sirven. Hola muchachos, bienvenidos al programa, ¿cómo están? Hola Ori, gracias por la invitación. Hola Rafa, un placer estar aquí. Yo estoy bastante bien, espero que ustedes estén. Y bueno, hablar de lo que nos compete. Podcast en este nuevo programa y bueno, un gran honor para mí estar acompañado de ustedes dos, que son grandes representantes de dos universidades de Venezuela. Gracias, Rafa. De que todo el mundo habla y es la normalización del país. Y todo el mundo habla, bueno, porque la gente dice que hay cosas que han ido apareciendo o que antes se hacían y ahora es extraño ver lo que sucede en nuestro país. Vemos como la universidad se cae y los profesores siguen ganando la misma miseria de salario, que incluso les cuesta llegar a la universidad, incluso no les alcanza por una cesta básica de alimentación. Luiseli, cuéntanos un poquito más acerca de esto, ya que eres la coordinadora de universidades de Vente Joven Carabobo y por supuesto de Vente Joven Venezuela, perdón, y cuéntanos acerca de lo que pasa en la central y bueno, de tu perspectiva acerca de lo que ocurre en las universidades en nuestro país actualmente. Bueno, Ori, tal cual como tú lo dices, no hay como demasiado que agregar. En pocas palabras, es eso, el país está, digamos, fingiendo, porque es fingir una normalización cuando en realidad al nivel micro en las universidades vemos exactamente lo que dices, que la universidad se está cayendo, que los estudiantes y los profesores no pueden llegar a sus aulas si es que están viendo clases presenciales, porque no en todas las escuelas de todas las universidades del país se han activado presencialmente. Entonces creo que más allá de ver conciertos y eventos gigantes y ver de viernes a domingo discotecas en Plaza Venezuela, por ejemplo, que queda a metros de la Universidad Central de Venezuela, hay que ver a nivel micro cómo profesores dejan de dar clase porque tienen que buscar otros empleos que les paguen mejor, o cómo profesores dejan de dar clase por solidarizarse con otros profesores, porque eso también son casos. O sea, el sueldo de un profesor no llega a $3 y si llega a eso no les alcanza. Entonces creo que a nivel micro o en esos espacios que la gente no siempre ve, no siempre observa, realmente vemos a la realidad del país, a lo mejor no en estas burbujas, porque creo que en todos los estados las hay, en Caracas las Mercedes, en Carabobo también existe. Entonces estas burbujas no son para nada lo que realmente vive la gente común en Venezuela. A veces la gente no adapta lo que sucede en las universidades con lo que sucede en el país. Y esta es una realidad que definitivamente estamos viviendo nosotros, por lo menos como estudiantes, y llegar a la universidad y ver que de verdad la universidad se cae totalmente y cada día va en descenso. Entonces, ¿qué está pasando en el país? Le están dando prioridad a temas que realmente no deberían de ser la prioridad en estos momentos. Por lo menos la universidad, la educación, la salud son temas prioritarios y vemos que hospitales, incluso universidades se caen. Hay otro tema súper importante, Vicente, que quiero que me comentes y es sobre lo que todo el mundo habla de la nueva ley de universidades. No sé si tienes alguna información al respecto o algo que puedas acotarnos de esta nueva ley, que incluso existen grupos estudiantiles donde los hablan, pero nadie conoce cuál es la realidad de esa ley. Pero en primer lugar, creo que esta ley es un paso más del régimen para poder apoderarse de la universidad pública en el país, de la universidad autónoma, y creo que ustedes, estudiantes de la UCB, tanto como yo, estudiante de la UCB, sabemos lo mucho que desea el régimen callar la voz de los universitarios, de los estudiantes universitarios. Información de haberte leído los proyectos, porque hay proyectos de ley de esa nueva ley de universidades. Hay muchísimos, de verdad creo que hay como 5 y ninguno va a terminar siendo el real. Al principio, creo que a todos los que somos representantes estudiantiles, por lo menos en la central, nos han contactado al menos una vez para sentarnos en una mesa y hablar de esa ley de universidades, y es como, no voy a sentarme con unas personas que han destruido mi universidad y ahora quieren pintarse como los salvadores del país y de la universidad, cuando también la han derrumbado
tantos años y la asfixian y demás, ¿no? Entonces creo que, aunque al principio se hablaba de puede ser un paso si te sientas en esa mesa para debatir y no dejarles tanto alcance, es también una gran desventaja porque creo que ya este es el paso definitivo que ellos buscan o que ellos tienen para, para apoderarse de la universidad. Y la verdad eso me parece bastante lamentable porque la universidad autónoma ha sido la voz de millones de venezolanos en el país y fuera de él también, y ha sido la voz y lo último que queda o que quedaba de democracia en Venezuela, democracia real en Venezuela. Totalmente de acuerdo, Luisel. Y hay otro tema súper importante que también se comenta mucho y es el tema de las elecciones estudiantiles. Hace poco escuché a un dirigente estudiantil de la UCB que decía, todo está listo, todo está acordado, ya existe una ley que se está debatiendo, pero también hay una fecha. No sé si quieres comentarnos un poco de esto, de la fecha que se habla. Incluso creo falta poco para esa fecha que según el dirigente estudiantil hablaba. Entonces cuéntanos un poco sobre eso también. ¿Decir algo? Sí, sí. Bueno, Lu, aparte de lo que mencionaste de la ley de universidades, creo que también es importante resaltar que no se trata solamente de la autonomía como tal, sino de la diversidad de ella, la universalidad de ella. O sea, evidentemente la autonomía la podemos como desintegrar, integrar en distintos espacios. Entonces, sí es cierto, existe una autonomía física, pero también existe una autonomía institucional, que es la principal que se está viendo afectado, porque la nueva ley de universidades pretende incluso regular los pensum de estudios de todas las universidades para crear casi que sus propias materias. Entonces está golpeando automáticamente el espacio crítico del estudiante. Evidentemente, estas elecciones que se están escuchando tienen que ver de cierta forma con ese agarre específico, ese trance negociante para llegar a golpear ese espacio de autonomía institucional. Sí, hablando de las elecciones, sí están súper cerca, a un mes y unos días. De hecho, las elecciones en la Universidad Central son el 25 de mayo, si no me equivoco, 24 o 25 de mayo. Y bueno, como todo, ustedes conocen cómo son las elecciones universitarias. La gente ya está negociando quién va a ser el candidato a cogobierno, a los consejos, Federación de Centros Universitarios, qué se espera de los candidatos y demás. En lo personal creo que son unas elecciones bastante complicadas. La universidad no tiene 100% presencialidad. Hay mucha gente que al menos en la central vive en el interior y no tiene la capacidad de movilizarse un día a votar en la Universidad Central. Entonces creo que eso va a afectar bastante la movilidad. Por otro lado, sí creo que eran necesarias las elecciones. Es decir, yo llevo 3 años ya en el cargo de presidente del Centro de Estudiantes, un largo camino y bastante cansado. Entonces sí era necesario renovar y es necesario renovar esos espacios. Sin embargo, creo que hablo en nombre de muchísimos estudiantes cuando que esperábamos que también fuesen las elecciones de autoridades que tienen muchísimo tiempo sin renovarse y que es un espacio que es extremadamente necesario para que la universidad vea luz nuevamente. Es así, Luis Eli. Hay muchos temas que hablar de la universidad antes de hablar de ese tema. Sin embargo, creo que me incluyo porque tanto como tú, como yo, incluso Rafael, sabemos lo importante que es hacer primero dirigencia estudiantil dentro de la universidad y darse un golpe de que también somos estudiantes y por supuesto queremos ver la universidad plasmada de otra forma. Sin embargo, hay muchas realidades que por supuesto ha afectado el tema desde que inició la pandemia hasta entonces, que es uno de los que comentas tú, y es que, bueno, desde hace mucho tiempo no ha sido renovada la dirigencia estudiantil y necesitamos ver nuevos liderazgos que, por supuesto, lleven esta nueva generación de la que todo el mundo habla y le preocupa, porque vemos como primero hay un déficit de estudiantes y de profesores y además vemos como cada vez existe menos la presencialidad, porque sí, cada vez retomamos un poco la presencialidad, pero no es igual que antes, los estudiantes van un día a la semana. Entonces, de esos temas es para hablar de largo rato
sin tocar el tema de, bueno, de que cada vez la calidad educativa y los servicios que necesita la universidad son escasos. Luiseli, ¿quieres hacer algún aporte o qué piensas desde tu punto de vista? ¿Qué crees que deberías ver la nueva ruta? O sea, ¿cuál es el camino de la universidad si hablamos desde un tema de la libertad y un tema del país que anhelamos y que queremos? Mira, hablando de la universidad pública, hay muchísimas cosas que podríamos cambiarle y eso entra en lo que decía Rafa en la autonomía. La universidad tiene muchos tipos de autonomía y entre ellos está la autonomía financiera, que a mi parecer es extremadamente importante. Creo que buscaría, desde el punto de vista liberal, completamente liberal, buscaría muchísimas alianzas, si estuviese en mis manos, con empresas que ayudaran a arreglar realmente la universidad, ¿no? Porque, por ejemplo, en la central tú vas y la ves bonita, entre comillas, ahorita, y es como, la estoy viendo bonita, pero sé que me la van a quitar. Entonces creo que como estudiantes deberíamos buscar, o como representantes estudiantiles deberíamos buscar, o deberían buscar los que vienen, mejor dicho, la capacidad de buscar esas alianzas que te permitan darle luz a la universidad, ¿no? Por ejemplo, darle paso a emprendimientos de los mismos estudiantes o darle paso a cualquier actividad que genere ingresos lícitos, obviamente, para poder renovar espacios de la universidad, salones, espacios culturales, mantenimiento súper importante. Y bueno, nada, obviamente esto van en condiciones del país y demás, pero los profesores en este momento necesitan una ayuda extremadamente importante para poder seguir impartiendo clases, para poder seguir dándole al estudiante el conocimiento que piden o que requieren. Y creo que está en nuestras manos a partir de, o bueno, ha estado en nuestras manos todo el tiempo, solo que nos estamos dando mejor un poco tarde, conseguir estos espacios o estos aportes para poder darle a la universidad un poquito más de amor. Lu, para cerrar más o menos me gustaría saber tu opinión más que todo acerca de la factibilidad que tiene el mecanismo de volver completamente a la presencialidad dentro de las universidades, tanto la factibilidad como la verificabilidad, que creo que son dos temas importantes, porque muchos estudiantes decimos, sí, queremos volver a la normalidad, pero ¿dónde están los profesores? O quizás el espacio físico no está adecuado. Entonces, ¿cuál es la factibilidad que nos puede permitir llegar otra vez a esa presencialidad dentro de las universidades? Mira, yo creo que ahí entran muchísimos factores. Entre ellos, y creo que es el más importante por el momento, es la vida misma del estudiante y del profesor incluso, porque creo que ahorita todos o la mayoría de los estudiantes tienen empleo y estudian al mismo tiempo, y tú hablas con el estudiante común y el estudiante común te dice, mira, no, o sea, yo no voy a dejar mi trabajo por ir 8 horas a sentarme en un salón de clases a escuchar a un profesor, cosa que o a uno le encanta ir a sus clases presenciales, sentarse en su salón, tomar notas pero en este momento tanto profesores como estudiantes están también abarcando otros espacios. Entonces no digo que no que todavía lo puede hacer, hay espacios que están muy bien adaptados para esto. En universidades privadas, por ejemplo, la Metropolitana aquí en Caracas está completamente presencial. La UCB tiene clases semipresenciales a partir de este semestre que va a empezar. Entonces, factible al 100% no es. Creo que ya no existe la posibilidad de que haya 100% presencial a la universidad. Y creo que hay que dejarlo ver con el tiempo, ¿no? Porque muchos profesores también se han retirado precisamente por la falta de su sueldo, ¿no? Falta de recursos para poder dar clase. Claro, evidentemente no es lo mismo lo que te estaba comentando, que lo que dejó la pandemia, de que, bueno, la gente tuvo la necesidad de ir a trabajar y buscó otros espacios para poder sobrevivir, porque esa es la palabra. En Venezuela no hay una normalización, sino una sobrevivencia, que muchos venezolanos, incluso profesores, escapamos de la realidad que hoy sucede en el país. Luiseli, estamos súper agradecidos de que hoy estés con nosotros y compartiendo acerca de lo que ocurre en el país y sobre todo en las universidades y esclareciendo
de que realmente en Venezuela no hay una normalización. En Venezuela estamos en una etapa de sobrevivencia y la universidad no escapa de esta realidad. Rafa, ¿estás por Bueno, allí? sí, totalmente agradecido de la compañía de Luis Celis y tuya, Oriana, en esta serie de podcast que estamos haciendo. Lu, siempre es un placer compartir contigo estos espacios. Creo que el esfuerzo que estás haciendo, tanto dentro como fuera de las universidades, es sumamente valioso y necesario para el país porque necesitamos más gente como tú. Aparte de eso, bueno, siempre recordar que la universidad es un sustento, una base de la libertad y que no podemos dejar que se pierda tan sencillamente porque simplemente es la casa donde podemos lograr el profesionalismo y cumplir los sueños a futuro. Entonces, muchísimas gracias por compartir estos espacios con nosotros. Gracias a ustedes, muchachos, por invitarme. Su esfuerzo también es increíblemente valioso. De verdad, creo que todos tenemos la capacidad de darle una bonita vida a la universidad. Su trabajo es increíble. Mi admiración para ambos. Entonces, bueno, gracias por invitarme. Un placer siempre verles la carita, aunque sea por este espacio. Bueno, desde 20 Joven Carabobo, agradecidos y nos vemos en otro espacio